La idea que os comparto hoy es muy sencillita. La base de trabajo será unas tablas de madera que he recortado para formar un portabotellas. Encontraréis formatos similares o parecidos en el mercado, ya montados o, como en mi caso, que montaré encolando cada una de las piezas para darle consistencia. Ya sabéis que yo dispongo del láser de Creality Falcon 2 Pro. En breve probaremos otra máquina estupenda y veremos las diferencias aquí en el canal, pero mientras vamos con una decoración bonita para este proyecto. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, ¡comenzamos! Como os contaba anteriormente, tengo todas las piezas recortadas y es muy importante encolarlas perfectamente, ya que en el interior vamos a incluir una botella que pesa bastante. Por ello utilizo una buena cola blanca de carpintero de madera. Aseguro la forma utilizando cinta de carrocera en el exterior hasta que la cola fragüe y seque por completo. Los laterales más largos van a cerrar en la parte superior para poder sujetar o transportar nuestra botella a través de las dos asas superiores. La madera es recta, no tiene forma combada. Voy a intentar darle un poquito de curva, humedeciendo la madera, tanto por el exterior como por el interior de ambas piezas, sujetándolas con unas pinzas o clips, mientras va secando la humedad de la madera y va cogiendo una pequeña forma. No será mucha curva, pensé que sería más fácil que cogiera forma esta madera de tilo, pero por intentarlo, que no quede. Para preparar la base de madera, una mano de imprimación o gesso para cubrir interior y exterior. Podemos extender directamente con un rodillo para no dejar mucha marca, o utilizar primero un pincel y después pasar un rodillo por encima para retirar las marcas de pincelada. Una vez ha secado esta capa de imprimación, cubriré de nuevo con una capa de pintura acrílica, en este caso Chalky en color luna. Es un blanco pálido con un poquito de tono grisáceo. Una lija suave por encima para retirar la aspereza de la pintura y la madera. Y ya tengo la superficie preparada para realizar la siguiente técnica, que será el decoupage. Para ello utilizaré esta preciosa servilleta con 2 racimos de uvas. Utilizaré la servilleta completa. Únicamente retiraré los bordes lisos para que la servilleta se integre mejor con el fondo de la madera. Quiero que se vean y perciban los sellos estampados del fondo muy tenues que acompañan a estas frutas. Como adhesivo medium especial para decoupage. Retiramos las 2 capas de papel no impresas de las servilletas. Y crearé un montaje invertido en cada uno de los lados, pero sin recortar la servilleta. Lo que sobre en los laterales, o bien cubro la parte inferior de la madera o bien la introduzco por la parte interior. Tengo uno de los lados ya realizado, os explicaré y repetiré los mismos pasos en el segundo lado. Extiendo una fina capa de medium especial para decoupage, cubriendo muy bien toda la superficie. Apoyo la servilleta, me ayudo de los dedos para fijarla lo máximo posible sin crear arrugas. Un plástico protector por encima y presiono bien sobre la superficie con un paño los restos de papel de la servilleta por encima para retirar todas las arrugas y que quede la superficie lo más lisa posible. Acoplo y adapto, siguiendo el mismo sistema, el resto de la servilleta en los laterales o parte interior.
Con el segundo pedazo de servilleta sigo el mismo criterio y pasos. Y una vez terminado este proceso, cubro toda la superficie de la servilleta con una nueva capa de medium especial para decoupage del centro hacia afuera, una capa más generosa que la primera, que servirá para terminar de fijar el papel a la madera, además de protector del diseño. Una vez ha secado la cola, voy a integrar de una manera muy sencilla este proyecto. Utilizaré sellos de silicona con diseños similares o parecidos a los sellos que se ven en el fondo del dibujo del papel. Utilizaré tinta de scrap permanente en color gris, lo más similar posible al tono original. Nos sirven sellos con textos, con sellos o timbres. Solo he de ir cubriendo aquellas zonas blancas, sin dibujos. Pueden estar sobrepuestos unos por encima de otros. Aunque me pase y cubra parte de las frutas u hojas, no pasa nada. E incluso estampo la zona interior de la caja. Dejo secar la tinta, aunque al ser permanente tiene un secado rápido, y paso a barnizar y proteger toda la superficie con un par de capas de barniz acrílico en acabado mate. Como la tinta utilizada de los sellos es permanente, muy importante, esta no se va a mover o diluir mientras protejo. Y listo, proyecto terminado. Fácil, sencillo, rápido y muy resultón. Nos sirve para un regalo, llevar un detalle a una cena en que nos hayan invitado, vino, cava o licor. El formato de este portabotellas estándar. Y podemos cerrar con una cinta rústica, un lazo, una cuerda, lo que tengamos o más nos apetezca. Bueno, familia, espero que os haya gustado y entretenido la idea de hoy. Me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!